Estamos en la lección número 7 de esta serie de parábolas de Jesús y hoy estamos viendo la parábola de el rico insensato, que nosotros ya lo hemos estudiado a lo largo de esta semana y sencillamente lo que hacemos ahora es hacer una recapitulación de las cosas que hemos podido aprender en este pasaje que se encuentra en Lucas, el capítulo 12, versos del 13 al 21. Y como es de notar, ya sabemos que necesitamos, para poder comprender la parábola y todas las parábolas, necesitamos ver el contexto. ¿Por qué Jesús la dijo? ¿En qué momento se desarrolló? ¿Quiénes fueron los personajes que intervinieron? ¿Qué es lo que Jesús quería decir con eso? ¿Qué quería enseñarnos? Y hoy día vamos a tocar un tema muy importante para nosotros y para cualquier persona. Y Jesús lo sabía muy bien. Y por eso es que tiene que enseñarnos a través de esta parábola algo que se alberga en nuestro corazón. Desde muy niños, desde que nacemos, estamos siempre con esa tendencia de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Si nosotros vemos un poco más atrás, antes de que Jesús pueda contarnos esta parábola, vamos a ver que un joven se acerca a Jesús y le dice: Señor, por favor, habla con mi hermano, porque él no quiere compartir su herencia conmigo. Y y el tema de la herencia, el tema de los bienes, es quizás una de las cosas que nosotros las personas esperamos mucho y esperamos con ansias. Algunos malintencionados esperan que sus padres mueran y si pueden morir antes mejor, de tal manera que pudiésemos heredar los bienes que ellos han podido acumular en esta vida y poderlos disfrutar, si pudiésemos llamarlo así entre comillas. Otros más sensatos esperan y cuidan y velan de sus padres para poder obtener esos bienes. Pero al fin y al cabo, lo que motiva el corazón del hombre son las posesiones. Tener cosas, tener riquezas, tener algo, porque estamos bajo ese concepto de un sistema que te valora en base a lo que tú tienes. Y sin darnos cuenta o dándonos cuenta, nosotros hemos caído en ese sistema. Nos dejamos llevar por esa corriente de las posesiones, en un consumismo galopante. Y entramos en esa vorágine de tener más, de acumular más, aunque nos digamos cristianos también. Hemos convertido a las posesiones materiales como nuestro fin de vida. Trabajamos, nos esforzamos y todas las cosas que hacemos siempre están enfocadas para conseguir una casa, conseguir un auto, conseguir viajes, conseguir la mejor ropa, la mejor comida, la mejor diversión. Siempre son bienes, bienes y más bienes. Y vivimos en base a eso. Y estamos siendo arrastrados, como ya hemos dicho, bajo, bajo esa corriente del amor a las cosas. Y nosotros mismos creemos que valemos en base a lo que tenemos, no solamente por lo que nos dicen, sino porque nosotros mismos también nos hemos comprado esa imagen. Vivimos una cultura que, que domina el materialismo. Veamos los protagonistas que intervienen en esta parábola que Jesucristo contó. El primero, sabemos, y es muy conocido porque dice, es el rico insensato. Se trata de un hombre que era muy rico. Era un hombre que tenía bienes, tenía riquezas y que había trabajado duro y definitivamente sus tierras produjeron mucho, produjeron más de lo que realmente quizás él podía haber esperado. Definitivamente todas las personas cuando trabajamos, acordémonos de que el contexto en el que Jesús
se venía desarrollando en ese momento era una sociedad agrícola. El bien estaba en la tierra, en la producción de la tierra, sea tanto en lo que son plantas, cereales o quizás animales también. Entonces, mientras más producía tu tierra, tu parcela, la heredad que tengas, entonces tenías más dinero, podías conseguir más cosas. Y Jesús lo enfoca en esa manera. Este era un hombre que había trabajado duro y consiguió en una sobreproducción más de lo que él esperaba. Tanto es así que se vio sorprendido y después comienza a pensar qué tenía que hacer con eso. Pero resalta algo interesante en esta parábola, es el corazón de este hombre. Era un hombre egocéntrico y era avaro. Tenía esas actitudes. Su codicia lo llevó a tomar decisiones equivocadas. Él planificó su futuro en base a los deseos de su corazón y algo bien importante, no estaba Dios en ninguna parte de ese futuro que él se planificó. Y esto es algo que nosotros tenemos que notar para saber qué es lo que Jesús estaba queriendo transmitir a través de esta parábola. La parábola ahí comienza en el versículo 16, dice, un hombre rico tenía una heredad y ésta produjo mucho. Y ahí es donde la producción en exceso que tiene esta heredad saca a flote lo que tenía este hombre en su corazón. Y vamos a ver ahora el desarrollo. El segundo protagonista, ya aquí Jesús de frente menciona que el segundo protagonista es Dios mismo. Dios mismo. ¿Quién es Dios? De Dios pudiésemos hablar mucho. Hay muchas cualidades y no solamente cualidades propias de Dios de las que pudiésemos decir, sino también de lo que Él hace. Pero hemos tratado de resumir algo, pero de lo que está relacionado mucho con esta parábola. ¿Quién es Dios? Dios es soberano, creador del universo, es el dueño de todo. Él es el dador de la vida de los hombres. Todas las almas le pertenecen. Él la da y Él la quita. Él es el proveedor, es el benefactor del sustento de todo ser viviente. Él es el que hace llover, el que hace producir la tierra. Él es el que da abundancia como también produce sequía. Todo está bajo el control de Dios. Él es el que hace salir el sol para que haya vida, pero también Él es Dios justo y va a tomarle cuentas al hombre por cada una de las acciones que ha hecho aquí en la tierra. En el versículo 20, nosotros vemos que ahí Jesús cuenta, pero Dios, introduce a Dios de frente. Ya no está como en otras parábolas donde son símbolos de los personajes que representan a Dios. En este caso, dice Jesús, pero Dios le dijo necio, esta noche vienen a tomar tu alma. Se estaba refiriendo definitivamente al hombre rico porque él había planificado, como ya hemos dicho, su futuro, pero sin tener en cuenta a Dios. Si es que Dios se lo permitía, si Dios quería que esos sueños que él había trazado se cumplan, o si se cumpliesen, si él pudiese disfrutarlos y vivirlos. Pero él sacó a Dios de su ecuación de vida y entonces tuvo que sufrir el no disfrutar lo que él quería. Estos son los dos protagonistas de la parábola. Ahora necesitamos entender cuál es el propósito de la parábola que Jesús contó aquí. Veamos el versículo 15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Ya estamos haciendo un preámbulo. Este es un preámbulo a la parábola que Jesús va a contar ante la pregunta de este joven y que le dice, Señor, si tú le dices a mi hermano, entonces mi hermano se va a ver confrontado. Y él me va a tener que dar la herencia que me corresponde. Definitivamente para estas cosas, los
Los israelitas, cuando había una problemática como este caso, recurrían a los escribas, recurrían a los doctores de la ley, a los fariseos, a los intérpretes, para que ellos sean quienes sean los abogados y digan cómo es que se tenía que aplicar según la ley de la ley de Moisés. Eh, pero este joven, creyendo que Jesús como maestro y con la fama que tenía, él iba a alinearse a su causa, se encuentra con la respuesta de Jesús que le dice: nadie me ha puesto como juez entre los hombres. Y me imagino que este hombre debe haberse quedado en una sola pieza ante la respuesta de Jesús. Y después de esa respuesta, Jesús dice estas palabras: guardaos de toda avaricia. Guarda tu corazón de la codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué interesante. La vida del hombre no tiene que estar enfocada en base a conseguir cosas, a tener propiedades, a tener bienes, a poder usarla para nuestra vanagloria. Y es más, nosotros podemos encontrar en los 10 mandamientos, en el Éxodo, capítulo 20, tú puedes buscarlo en los versículos 9 y 10, habla explícitamente de la codicia. Dice: no codiciarás los bienes de tu prójimo. Es parte del decálogo, es parte de la ley general, de la constitución de la ley, que Dios dice: no codiciarás los bienes de tu prójimo. Y también continúa diciendo: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y estamos hablando en términos general, también eso, por si acaso, es también para las mujeres, de no codiciar el hombre de tu prójimo. Cuando se trata de codicia, esto el hombre debe de tomarlo muy seriamente. Cuando comienzan a brotar algunas ramas de alguna raíz que se enquistó en tu corazón respecto a la codicia, respecto a la avaricia, porque esto te puede llevar a lugares que tú nunca has pensado y te puede llevar hasta lo más profundo, donde te va a ser difícil salir, y esto te va a traer dolor y sufrimiento. Recuerda que el problema grande al que se enfrentó Eva fue la codicia. Si tú vas a Génesis capítulo 3, vas a ver que ella vio el fruto del árbol que Dios le había dicho a ellos que no debían de comer. Eva va y dice que vio que ese fruto era codiciable a la vista, era bueno, y entonces lo toma. Eva toma porque codició el comer, codició el hecho de lo que Satanás le había dicho, ser igual a Dios. Y entonces dijo: esto yo lo necesito. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias ya las vemos, estamos sufriendo. Si no, no estaríamos aquí si no hubiese sucedido lo de Adán y Eva. El mismo rey David codició a algunas mujeres. ¿Y qué es lo que trajo con eso? Muerte. Muerte de uno de los hombres que eran sus guardaespaldas. Cuando codiciamos, nos vamos a un camino que nos lleva a la destrucción. Y por eso es que Jesucristo dice: guardaos de toda avaricia. Tenemos que tener cuidado con la avaricia cuando comienza a brotar de nuestro corazón. Y si hablamos así, entonces podemos establecer el propósito del por qué Jesús habló esta parábola. No vivas codiciando las cosas de este mundo, porque de eso no consiste la vida. Tienes que vivir confiando en que es Dios quien te sustenta, quien te provee para tu vida. No está tu confianza en las cosas que tienes, sino en Dios, que es el que te las da para que tú puedas vivir. Si nosotros nos enfocamos en Dios, si nos enfocamos en que dependemos de Dios, entonces definitivamente vamos a aceptar de buen agrado lo que Dios nos da, sea mucho o sea poco.
Porque Dios puede darle mucho a quienes Él ve por conveniente y Él sabe por qué lo da. Y también puede dar poco a quienes Él ve por conveniente y sabe también por qué lo da así. Pero si yo dependo de Él, entonces voy a estar confiado y voy a poner candado a mi corazón para evitar que la codicia se anide ahí. Guardaos de la avaricia, guardaos de la codicia. ¿Cuáles fueron los sucesos que nosotros vemos ahora en la parábola? Ahí sucede algo en esta parábola. Jesús comienza que la heredad de este hombre produjo en abundancia. Una producción realmente inesperada. Tanto es así que este hombre se vio sobrepasado y no sabía qué hacer con tantos granos. No esperaba tanta bendición en su trabajo y entonces comenzó a cavilar, a pensar, ¿qué hago con tanta producción? En el versículo 17 dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Qué interesante que aquí comienza una espiral descendente en la actitud de este hombre. Comienza con mis frutos. ¿Qué hago con mis frutos? Lo que es de él. Y no qué hago con los frutos que Dios me ha dado, para saber cómo los administro, para saber cómo es que disfruto y cómo es que comparto. No, aquí es mis frutos, para mí, lo acaparo, para mí, pensando solamente en él y qué es lo que podía usufructuar de esos frutos para beneficio de él y para placer de él. Este era un hombre diligente definitivamente que por la parábola entendemos que fue parte de su trabajo, es decir, no lo había conseguido de una mala manera, no lo hizo robando, no lo hizo traficando de malas formas, obtuvo la producción más de lo que debía tener porque Dios lo bendijo como parte del trabajo que había hecho. Así que no había absolutamente nada de malo en esto que él había conseguido. Lo había conseguido honradamente, pero es Dios quien se lo había dado. No era producto de lo que él había puesto de sí. Pero es interesante que hay una abundancia fuera de lo común, fuera de lo que era normal para él. Y esto es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta porque sucede también en nuestras vidas y a veces pasa que Dios nos bendice más allá de lo que, de lo que nosotros tenemos y caen dineros extras y caen trabajos extras y eso nos lleva a decir, ¿y ahora qué hago con esto? Pero, pero si nosotros perdemos el norte, entonces vamos a hacer que nuestro corazón se desvíe. Y este hombre perdió el norte, se desenfocó, no reconoció a Dios en su vida y no le dio crédito, más bien le dio crédito a su propio ego y dio rienda suelta a su vanagloria. Perdió el norte, se desenfocó. Fue su decisión lo que se propuso hacer para que todo lo que él gastase vaya directamente a dar satisfacción a su alma. Construyó graneros. Dice que tenía graneros, pero ahora él quería hacerlos más grandes y mayores para poder ahí él guardar toda la riqueza que él había conseguido. Comienza a tomar decisiones equivocadas porque se desenfocó. Cambió el trabajo por el descanso. En otras palabras, la diligencia por la flojera. Cambió la satisfacción de los logros del presente por la satisfacción de los logros del pasado. Es decir, que perdió la expectativa, esa expectativa que es beneficiosa para el alma misma de cualquier hombre del día a día, de lo que Dios te puede sorprender cada día. El tipo la perdió porque se echó a dormir en sus laureles, como dice el dicho popular. Cambió la alimentación saludable por el despilfarro, el desenfreno, los placeres de la comida, de la bebida,
que definitivamente no eran para sustento. Es decir, que cuando nosotros consumimos más allá de lo que realmente nuestro cuerpo necesita. No estoy hablando de comer cosas algunas que sean de gusto propio. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de un desenfreno, de pasarnos más allá. Y definitivamente no es provechoso y cualquier médico pudiese decirlo. Pero con facilidad, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que con facilidad nosotros podemos perder el norte. La brújula es un instrumento que el hombre ha diseñado y construido para, para mantenernos siempre en el norte, para que si estamos en cualquier lugar, sea en el mar, sea en un bosque, sea en algún desierto, y nosotros levantamos una brújula, la brújula siempre va a estar enseñándonos el norte. Y de esa manera entonces podemos ubicarnos para saber hacia dónde dirigirnos. Pero cuando pierdes tu brújula, cuando pierdes el sentido, el propósito de tu vida, todas las decisiones que van a venir en escalada van a ser malas y te vas a ir hundiendo y hundiendo y hundiendo y lo único que vas a producir va a ser dolor para tu vida. En el mundo en que vivimos no hay nada más fácil que olvidarnos de Dios. Porque este mundo te grita a leguas que tienes que conseguir el éxito a través de tu propio esfuerzo. Y si no tienes cosas, entonces definitivamente no eres nada. Y o usamos a Dios para nuestros propósitos en vez de nosotros sujetarnos a sus propósitos, o sencillamente no lo consideramos dentro de la ecuación de nuestra vida a Dios y lo sacamos de ahí y no le damos gracias. Este hombre puso su mirada en lo material, en su vida actual, y se olvidó de su vida futura. Y qué fácil es para nosotros que nos enfoquemos en esta vida material, en esta vida terrenal, que solamente tenemos 80 años en promedio, si pudiésemos decirlo así, porque la palabra lo establece y es la verdad, para poderla disfrutar y vivir. Pero nos olvidamos de que eso no es nada en comparación con la eternidad. Porque Dios le ha dado eternidad, dice la palabra, que puso eternidad en el corazón del hombre. Somos eternos porque Dios lo ha diseñado así. La diferencia está en que en esta vida terrenal escogemos a qué eternidad vamos a ir. O a la eternidad con Dios o a la eternidad sin Dios, donde va a ser un castigo eterno en el infierno. La decisión es de cada persona, pero eternidad la vas a tener. Pero si pierdes el norte, entonces los espinos te van a ahogar y vas a perder lo que Dios te ha dado. Definitivamente esto trajo en este hombre, la parábola que Jesús está contando aquí, trajo una escalada de malas decisiones, decisiones equivocadas que lo llevan a este hombre a jubilarse antes de tiempo, a buscar el placer para satisfacer sus sentidos y a enfocarse en el presente y no en la vida eterna. Él, en el versículo 19, este hombre habla para sí mismo, otra vez, está cada vez, dice, mis frutos, y ahora se habla a sí mismo para ver qué hace para él también. Y dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es decir, que creía que el tiempo lo manejaba él. Este hombre creía que podía determinar su futuro y tomó malas decisiones, construyó graneros. No hay nada de malo con construir graneros, definitivamente. Acuérdate que José, en el Génesis, nosotros podemos ver que José construyó graneros cuando hubo una sobreproducción, 7 años de sobreproducción en Egipto. Y construir graneros no es malo. Construir, en otras palabras, si pudiésemos contextualizarlo para nosotros, construir almacenes no es malo. Construir, tener departamentos u otros bienes no es nada de malo. Pero hay una gran diferencia entre lo que José hizo y lo que este hombre en la parábola hizo.
Lo que José hizo fue de acuerdo a la dirección de Dios, estaba alineado a los propósitos de Dios y la construcción y el almacenaje de esos granos, porque después venían 7 años de sequía, es decir, que lo que construyó duró para alimentar a todo Egipto y a otros pueblos vecinos durante esos 7 años de sequía. Pero fue para un propósito digno, para sustentar, para compartir. Eso fue lo que hizo José. Pero este hombre lo que estaba haciendo en sus graneros era solamente para él. No hay nada de malo con las posesiones. El problema es qué son para ti. ¿Son el norte de tu vida o es Dios? En el caso de este hombre, definitivamente sus propósitos estaban enfocados solamente para él. Algo que nosotros notamos de manera saltante que este hombre, como ya hemos dicho, está hablando solamente para él y se enfoca equivocadamente y pierde el rumbo. Todas sus decisiones son equivocadas. Las dimensiones espirituales y terrenales de nuestra vida en todo tiempo siempre están bajo la voluntad de Dios. Nunca te olvides eso. Toda decisión espiritual, los deseos de tu corazón, toda intención, toda actitud, aquello que sale y aquello que te guardas, todo está en conocimiento de Dios. Pero muchas cosas de ellas te van a llevar a un profundo hoyo del cual vas a sufrir. ¿Sabes? Nadie tiene el tiempo comprado. Dios le dijo en la parábola a este hombre necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. En esa misma noche que él estaba trazando su futuro, en ese mismo día en donde él estaba regocijándose porque su futuro ya dijo, ya la hice. Como muchos de nosotros pensamos, ¿no? Queremos el negocio ideal ahí, que salga y con eso ya la hicimos. Y hemos caído en esta trampa. Y hemos caído y hemos sido arrastrados esperando el negocio adecuado para después echarnos al abandono. Y nos olvidamos que Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo dignifica al hombre. No es esperar hacer un negocio para hacerla y echarnos al abandono y disfrutar. Pero ¿lo vas a disfrutar tú? Eh, Nadie puede añadir a su vida un solo día más del que Dios ha determinado para cada quien. Sabes, hay muchas personas que gastan mucha fortuna de lo que Dios les ha dado para poder conseguir un día más de vida, pero no lo obtienen. Hay otros que gastan mucho dinero para poder conseguir felicidad, satisfacción, pero no lo obtienen, porque son cosas que Dios se la da. Dios le da descanso a quien Él quiere darle descanso. Y Dios da placer y es Dios quien da la vida. Nadie tiene su tiempo comprado. Hay una leyenda que se tejió en la vida de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno contó o cuenta esta leyenda, mejor dicho, que antes de morir llamó a sus generales y les dijo que cuando muera, que sea sepultado, ¿no? Su féretro lo lleven con las manos hacia afuera, caídas, y que lo lleven también sus médicos, los médicos, los más prestigiosos, que sean ellos quienes carguen en los féretros. Y que mientras iban cargando el féretro, entonces también que tiendan ahí todas sus riquezas, oro, plata, joyas, todo lo que ha conseguido, que lo tiendan en el camino. Y uno de los generales le pregunta, y Alejandro, ¿por qué estas tres cosas? ¿Qué es lo que estás queriendo decirnos con esto? Para que las personas que me vean siendo llevado por esos médicos, para que entiendan que los médicos no pudieron hacer nada para determinar
o darme un solo día más de vida del que estaba yo predicho para que tenga. Para que las personas cuando vean esas riquezas, vean que son bienes terrenales y no es algo con lo cual yo me voy. Y para que cuando vean mis manos fuera vacías, entonces vean que vine al mundo sin nada y me iré sin nada. Esta es la leyenda que se habla de Alejandro Magno, pero con mucha sabiduría definitivamente. Y es lo mismo que Pablo escribe en 1 Timoteo 6:7. Si tú buscas, por favor, ahí está escrito también 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero si es así, entonces, ¿por qué nosotros aún? Porque estamos hablando entre cristianos y la enseñanza de Jesucristo es para sus hijos, para la iglesia y para toda aquella persona que va a ser añadida a la iglesia. ¿Por qué vivimos teniendo como nuestro objetivo de vida los bienes materiales? Para disfrutarlos para nuestra propia vanagloria. ¿Para qué los queremos, en otras palabras? Porque definitivamente yo puedo esforzarme, puedo gastar mucho tiempo de mi vida, puedo gastar muchos recursos para poder obtener determinadas cosas y de seguro yo no las voy a disfrutar. Salomón en Eclesiastés habla exactamente eso. Dice que las personas son aquellas que trabajan mucho y que no sabe quién es el que va a venir después. Eso tú lo puedes ver en Eclesiastés 2, 18, 19. Yo no sé quién va a venir detrás de mí, habla Salomón. Y quién sabe si esa persona que va a venir detrás de mí va a ser sabio o quizás un necio, que no va a saber manejar el fruto de mi trabajo con el cual yo me afané. ¿Para qué? Lo mismo que está diciendo Jesús en la parábola. ¿Para qué te esfuerzas en construir o pensar o establecer sueños hacia adelante si no lo dejas en las manos de Dios? Jeremías 17:11 dice, como la perdiz que cubre lo que puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Jeremías está hablando eso está en el versículo 17, en el capítulo 17, verso 11, hablando otra vez que todo hombre es insensato cuando pone su fundamento en las riquezas, en los bienes, porque va a trabajar y se le van a ir. Y además no va a poder disfrutar de algo porque nadie tiene el tiempo comprado. Yo no sé si seguiré mañana. Mi tiempo lo determina Dios. Entonces, tengo que estar alineado a los propósitos de Dios y no a mis propósitos. Cuando mi enfoque es distinto, entonces de esa manera yo puedo tener una vida distinta. Te dejo 3 desafíos. El primer desafío, administrar sabiamente. Hay una mayor bendición en dar y compartir con otros que en recibir. Dios siempre te va a bendecir en mayor o en menor medida, pero lo que Dios te da y lo que Dios me da es para que nosotros pudiésemos disfrutar, para que podamos vivir, para que podamos comprar la ropa, alimentarnos, tener gustos para satisfacer nuestro paladar o la vista, para poder vivir, para poder disfrutar de la vida que Dios te ha dado, porque si te la ha dado es para que la disfrutes, pero para que la disfrutes con un sentido lógico alineado a la voluntad de Dios. Cuando el hombre se alinea a la voluntad de Dios, entonces va a poder administrar adecuadamente los bienes. Pero no solamente es para que tú los disfrutes, sino para que compartas con otros. Dios compartió con cada uno de nosotros de su gracia. Y Él comparte sus bendiciones y comparte su amor y espera que nosotros actuemos de la misma manera. Así que lo que Dios te da,
no te da solamente para que vivas tú, te lo da para que sepas compartir con otros. Salmo 112, 1 al 10 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Qué interesante cómo comienza el Salmo. Mira, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Es decir, está alineado a los propósitos de Dios. No ha perdido el norte. Su norte está correcto, está enrumbado. Y dice, y en sus mandamientos se deleita. Es decir, que el hombre lee la Biblia, lee la palabra y no se aburre. Perdón. No se aburre, no está cansado, uy, ¿a qué hora va a terminar? No, Señor, ¿cuántos versículos tengo que leer en el día? Uno, ya, Señor, mira, porque me tengo que ir ahorita. Pero claro, pero sí tiene tiempo para otras cosas, pero no para deleitarse en la palabra de Dios. Porque enfócate en la vida eterna. Administra adecuadamente los bienes que Dios te da en esta tierra para que hagas frutos y para que acumules riquezas en el cielo y no en la tierra donde el hollín corrompe. Jesucristo lo dijo. Y mira, después que este hombre tiene, vemos en el versículo 1, está enfocado, ¿él qué hace? En el versículo más atrás dice, reparte, da a los que menos tienen, su justicia permanece para siempre. Qué interesante. Si tú tienes tu vida enfocada en el norte del Señor, entonces vas a compartir con otros. El apóstol Juan, en su carta de primera de Juan 3:17, búscalo, tú tienes tu Biblia en la mano, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? De nada sirve cuando Dios te da mucho o poco, pero todo lo acapara, sea que tengas una moneda, pero lo acapara, sea que tengas 20 monedas, la acapara, sea que tengas 1.000.000 de monedas, lo acaparas. No importa entonces de cuánto tienes, sino de cómo está tu corazón y cómo administras esos recursos que Dios te da. Conozco de mucha gente que tiene pocos recursos, sin embargo las comparte. Y Dios le da más y las bendice más. Hay gente que tiene mucho dinero y muchas riquezas y sin embargo las guarda solamente para Él, porque solo construye almacenes para Él, creyendo que tiene la vida comprada. Isaías capítulo 58, verso 7, Isaías habla sobre lo que a Dios le agrada, el ayuno que a Dios le agrada. No es que tengas una vida de dolor y muestres y te abstengas de cosas. Dios quiere actitudes, quiere corazones que muestren su amor. Y si tú vas al versículo 7, dice, no es que partas, ¿acaso lo que Dios quiere no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras? Y no te escondas de tu hermano, que no le niegues a tu hermano la ayuda. Tengo que confesar y tenemos que confesar que muchas veces hemos sido arrastrados por este sistema y solo nos miramos a nosotros. Y no importa si los que están a nuestros costados caigan, yo tengo que mantenerme firme. Y ese es el error de nuestra manera de pensar, porque no se trata de sálvese quien pueda, se trata de ayudar a otros, porque tu salvación ya está ganada por Jesucristo. No te aferres a este mundo. Esa es la enseñanza de Jesucristo y es por eso que nosotros tenemos que luchar contra eso. Este es tu primer desafío. Administra sabiamente para que lo disfrutes y para que compartas con otros. Eso es lo que Dios quiere para ti. Vamos por el segundo desafío. Mantén el rumbo. Mantén el rumbo. No vires a izquierda ni a derecha. Permanece firme en la fe. Eso es lo que el Señor pide de ti. Me llama bastante la atención lo que Pablo le escribe a Timoteo. Ahí está en el capítulo 6. Dice, porque los que quieren enriquecerse, es decir, que su mirada está en los bienes materiales,
caen en tentación, claro, porque si quieres enriquecerte, entonces vas a caer en la tentación de un negocio fraudulento o de pagar una coima para que te salga un negocio o de comenzar a corromper a otras personas o de aceptar negocios ilícitos o de hacer muchas otras cosas más. Caes en esa tentación porque tu enfoque está en el dinero, en los bienes y no en el propósito de mantenerte firme, fiel a Dios. Fiel a Dios. Y continúa Pablo diciendo, y caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y y dañosas que hunden a los hombres. ¿Sabes? Cuando un barco se hunde, eh, arrastra mucho y puede arrastrar a la vida de muchas personas, las que están dentro de ese barco. Pero cuando se va hasta el fondo, es difícil sacarlo. Muchas veces se gastan muchos recursos, tiempo, dinero para poder rescatar, si es que quieres rescatar ese barco que se hundió. Y cuando lo sacas, no lo sacas intacto, lo sacas dañado, lo sacas roto, corrompido. Pero, pero nuestro Señor ha buscado sacarte del fondo para restaurarte, para que mantengas el rumbo enfocado en sus propósitos, que es lo único que puede salvar al hombre, que es Jesucristo. Nadie más. Y Pablo continúa diciendo, mas tú, hombre, huye de estas cosas, huye y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahí tienes algunos frutos que son parte del Espíritu. Persíguelas, huye de la codicia, huye de la avaricia, huye de esas cosas que te van a hundir el barco. Mantén el rumbo en los propósitos del Señor. Y entonces vas a poder disfrutar de la vida y vas a compartir y vas a sacar del agua a algunos que pueden estarse hundiendo. Tercer desafío, ser agradecido. Definitivamente tenemos que ser agradecidos. Hay dos cosas que le asombraron a Jesucristo, por lo menos de lo que la palabra nos narra en la Biblia. Nosotros encontramos que una de esas cosas que lo asombraron a Jesús fue el ser mal agradecidos. Y definitivamente, si tú te miras a ti mismo, tú puedes dar testimonio que cuando le entregas un regalo a alguien o haces algún acto de bien social para con alguna persona y definitivamente esta persona lo recibe y no te dice gracias, ¿qué es lo que piensas tú? ¿No comienzas a hablar mal de esa persona? ¿Acaso no vienen ideas que te pueden arrastrar a sentir algo malo contra esa persona por ser malagradecida? Si nosotros no entendemos que todo lo que hemos recibido en la vida del día de hoy, el aire, la vista, el gusto, el pan que te has comido hoy día, es porque Dios te lo ha dado. Enfócate, hermano, enfócate en la medida que yo me pueda enfocar, que yo pueda reconocer a Dios en mi vida, entonces voy a ser agradecido y agradecerle por cada cosa que tenemos. Y nuestro corazón va a sumirse en una actitud de darle la gloria a Dios y vamos a buscarlo a Él. Cuando nosotros le damos las gracias a Dios, reconocemos quién es Él. ¿Quién es Él? Uno de los mayores peligros que tenemos es que nos podemos olvidar de Dios y de no reconocerle en nuestra vida. Es común que el hombre niegue que los bienes que ha adquirido son parte de la bendición de Dios. Es común que se atribuyan a ellos mismos o a nosotros mismos que es parte de lo que nosotros nos hemos ganado, porque somos muy hábiles para determinadas cosas, porque somos inteligentes, porque tenemos capacidades. Y creemos que nosotros somos los que construimos nuestra propia vida. Y nos olvidamos que es Dios quien hace llover y quien hace producir.
Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 1:21, nos dice el fin del hombre, en el versículo 21 del capítulo 1, nos dice el fin del hombre que no reconoce a Dios, que niega a Dios y niega la provisión que proviene de Dios. ¿Qué es lo primero que le sucede a este hombre? Si tú ves el versículo 21, es que su razón se envanece. Su razón se envanece. Lo mismo que Jesús está contando en la parábola. La razón de este hombre se envanece y comienza a mirar hacia sí mismo. Y después, ¿qué es lo que sucede después de que su razón se envanece? Su corazón se entenebrece. Primero tu razón, tu ego sale. Yo mismo soy. Y luego tu corazón se oscurece. Y todas tus acciones comienzas a tomarlas con un corazón entenebrecido. Y por eso es que te hundes. Y por eso es que después viene el dolor, el sufrimiento. Y cuando te saquen del fondo del mar, sales dañado, sales roto. Para Jesucristo no hay ningún problema para restaurar personas. Él es especialista restaurando personas. Pero si ya hemos sido restaurados por Jesucristo, ya hemos sido pintados nuevamente, ya podemos conducir y navegar libremente, pero no para navegar como yo quisiera en esta vida, sino para navegar alineado en los propósitos del Maestro. El enaltecimiento nos conduce al alejamiento de Dios y a no reconocerle en nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Dios quiere que tengamos corazones agradecidos, que cuando vayas al mercado y alguien te pasa nada más las papas, dale gracias. Que cuando alguien te limpia o el parabrisas, dale gracias. Seamos agradecidos, pero por sobre todo tengamos un corazón agradecido a aquel que te da todo. Cuento parte de mi experiencia ahora, justamente estaba almorzando y, y, y el Señor en su misericordia, porque parte yo soy ingrato en muchas cosas, pero el Señor en su misericordia, mientras comía esta hamburguesa, eh, vi las cebollas, vi el tomate, vi la carne, y el Señor puso en mi cabeza diciendo, oye, alguien produjo esa cebolla, alguien trabajó para que esté ese tomate, alguien trabajó para que esté esa carne, hay toda una cadena de suministro. Gracias a Dios porque el Señor en su misericordia proveyó para que la cebolla crezca. Gracias a Dios porque Él proveyó para que creciera el tomate. Gracias a Dios porque Él proveyó para que alguien teja la ropa que tú tienes puesta. Gracias a Dios porque alguien proveyó para que construyera, diseñara, pensara la casa donde tú estás, donde yo estoy. Con qué facilidad nos olvidamos de Dios y sacamos a Dios de la ecuación de nuestra vida y lo damos por sentado. Y nuestros corazones son malagradecidos, diciéndonos hijos de Dios. Terminamos con esto, hermano. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Pablo en 2 de Timoteo le dice a su hijo en la fe, Timoteo era uno de sus hijos en la fe, le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién te ha tomado por soldado? Jesucristo. Somos soldados, formamos parte del ejército de Cristo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso militamos, para eso estamos en esta batalla, hermano. No para conseguir bienes, no para enfocarnos, sino para militar, para que cuando el general nos llame en cualquier momento,
entonces podamos ir a rendirle cuentas con satisfacción y no con lágrimas y no con un corazón que estuvo mal enfocado. Yo no sé qué es lo que quisieras tú tomar decisión hoy día, pero la decisión que tú tomes, que el Señor te esté llevando a tomar, que sea para siempre, que no sea de un viernes en la noche, que sea para siempre, que te lleve a ti a enfocarte correctamente, que tengas tu norte en Jesucristo, que milites en la fe a la que has sido llamado, que no te enredes en estos negocios, que lo que el Señor te bendiga en el trabajo, si eres ingeniero, médico, si eres profesor, si eres técnico, no importa tu profesión, las cosas que Dios te bendiga, está bien, disfrútalas, pero comparte, administralas correctamente, da a otros, mantente temiendo al Señor. Tienes 3 desafíos con los cuales tú te puedes quedar, pero ¿qué quieres hacer tú hoy? Esa es la pregunta que te dejo para que lo medites. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Señor. Dios y Padre, te damos gracias por tu gran amor y tu gran misericordia para con nosotros, en que aún nosotros, siendo malagradecidos y creyendo que somos merecedores de cada segundo en esta tierra, no te reconocemos. Y tú pacientemente soportas nuestra impiedad. Rogamos que puedas hacernos tomar conciencia día a día, que no nos olvidemos, que no perdamos el norte de la fe, que podamos disfrutar lo que tú nos das, pero también compartir con otros, sabiendo que hemos sido puestos para anunciar tus virtudes al resto de las personas, para poder ser sal y ser luz donde tú nos has puesto. Y gracias por todas las cosas que tú nos has bendecido. Gracias por las cosas que podemos disfrutar día a día. Gracias por ellas. Gracias por lo que nos darás. Gracias por lo que no nos darás también. Y rogamos que nuestros corazones estén alineados contigo en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.